Un niño pequeño desapareció sin dejar rastro mientras perseguía a su cachorro fugitivo por el vecindario, dejando a su familia desesperada por respuestas. Toda la comunidad se unió a la búsqueda, peinando cada calle y callejón, pero no encontraron nada. Pero 5 días después, un perro de búsqueda se niega a abandonar un desagüe pluvial en las afueras del pueblo, ladrando y arañando frenéticamente el suelo. Cuando los rescatistas finalmente miran dentro, lo que descubren hace que el corazón de todos se detenga. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo estás viendo, porque ahora voy a contarte cómo sucedió todo. El sol de la tarde bañaba el modesto jardín de la familia Blasco, proyectando sombras alargadas sobre el césped recién cortado. Elena observaba por la ventana de la cocina a su hijo Martín, cuyos rizos dorados brillaban bajo la luz mientras perseguía a Simba, el cachorro Golden Retriever que habían adoptado 3 semanas atrás como regalo de cumpleaños. Sus manos trabajaban meticulosamente, cortando manzanas en forma de estrella para la merienda del niño, pero sus ojos no abandonaban aquella escena que le llenaba el corazón. «¡Corre, Simba, corre!», gritaba Martín con esa risa cristalina que podía derretir hasta el día más frío. El cachorro, todavía torpe con sus patas demasiado grandes para su cuerpo, daba vueltas persiguiendo su propia cola, provocando carcajadas en el niño. Elena sonrió para sí misma. Habían luchado tanto para poder mudarse a este barrio tranquilo, en las afueras de Valencia, un lugar donde Martín pudiera crecer seguro, lejos del bullicio y los peligros de la ciudad. Carlos, su esposo, había trabajado horas extra durante meses para conseguirlo. «Vale la pena cada segundo de esfuerzo», pensó mientras terminaba de preparar el plato con las frutas. El sonido metálico del portón del jardín interrumpió sus pensamientos. Agudo, chirriante, como una nota discordante en la sinfonía perfecta de aquella tarde. Inmediatamente después, la voz de Martín resonó con un tono que Elena nunca había escuchado antes. «Simba, espera, no corras». Algo en aquel grito hizo que el cuchillo resbalara de sus dedos, golpeando la encimera con un tintineo que pareció amplificarse en el repentino silencio. Elena corrió hacia la puerta trasera, el corazón latiendo desbocado en su pecho. «¿Martín?». El jardín estaba vacío. El balón con el que jugaban yacía abandonado junto al pequeño rosal. El portón, entreabierto, se mecía ligeramente con la brisa. «¡Martín!», gritó más fuerte saliendo al jardín. Sus ojos recorrieron frenéticamente cada rincón, buscando cualquier señal. «¡Martín!». Los minutos siguientes se convirtieron en una búsqueda desesperada por las calles del vecindario. Elena corrió de casa en casa, preguntando a cada vecino si habían visto a un niño de 8 años con un cachorro dorado. La señora Dolores, una anciana que siempre observaba la calle desde su ventana, asintió lentamente. «Los vi corriendo hacia el final de la calle, donde empieza el camino hacia el bosquecillo», dijo con voz temblorosa. «El perrito iba delante, como si persiguiera algo». Carlos llegó media hora después, abandonando precipitadamente una reunión importante al recibir la llamada de Elena. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba líneas de tensión que envejecían sus facciones. «He llamado a la Guardia Civil», dijo mientras abrazaba a Elena, intentando transmitirle una calma que él mismo no sentía. «Vienen de camino». La sala de estar de los Blasco se transformó rápidamente en un improvisado centro de búsqueda. Vecinos entraban y salían, algunos organizando grupos para peinar la zona, otros trayendo mapas del barrio y las áreas circundantes. Elena permanecía sentada en el sofá, aferrándose al dinosaurio de peluche favorito de Martín, como si aquel objeto pudiera mantener algún tipo de conexión mágica con su hijo. El inspector Gabriel Montero llegó cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando un resplandor anaranjado sobre las casas del vecindario. Alto, con el pelo entrecano y ojos que habían visto demasiadas tragedias,
se presentó con una voz grave pero amable. «Cuéntenme todo, desde el principio», pidió, sacando una pequeña libreta. Mientras escuchaba, sus ojos experimentados observaban la dinámica familiar, el hogar, los detalles que pudieran proporcionarle pistas más allá de las palabras. La noche cayó sobre Valencia como una sentencia. Equipos con linternas iluminaban el pequeño bosque y el cauce seco del desagüe pluvial, donde varios testigos habían visto al niño y al cachorro dirigirse. Carlos recorría incansablemente las calles, su voz ronca de tanto llamar a su hijo. Elena permanecía junto al teléfono, negándose a dormir, a comer, a hacer cualquier cosa que no fuera esperar. En el silencio de la madrugada, el cuarto de Martín parecía gritar su ausencia. La cama perfectamente hecha con sábanas del Real Madrid, el abajur de astronauta proyectando estrellas en el techo, esperando a un niño que no estaba allí para verlas. Mientras el sol nacía sobre Valencia, el teléfono de la residencia de los Blasco finalmente sonó, haciendo que Elena saltara de la silla con el corazón desbocado. Pero la voz al otro lado no era de Martín ni de sus captores. Era de un funcionario municipal informando que el sistema de drenaje donde sospechaban que el niño pudiera estar sería inundado en 48 horas debido al protocolo de limpieza estacional. El funcionario municipal hablaba con tono burocrático mientras Elena sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Es un procedimiento estándar de mantenimiento, señora. No podemos retrasarlo sin autorización especial». «Están hablando de la vida de mi hijo», exclamó Elena, su voz quebrándose. Carlos, que acababa de entrar tras otra ronda de búsqueda infructuosa, le arrebató el teléfono. «Escúcheme bien. Si abren esas compuertas, antes de encontrar a mi hijo, le haré personalmente responsable de lo que ocurra». El inspector Montero, que había regresado al amanecer, tomó el teléfono con firmeza. «Soy el inspector Gabriel Montero de la Guardia Civil. Necesito hablar inmediatamente con su superior». Su tono no admitía réplica. «Estamos hablando de la vida de un niño de 8 años, por Dios». Mientras Montero gestionaba el aplazamiento, Carlos se desplomó en una silla de la cocina. El agotamiento y la desesperación finalmente quebraron su fachada de fortaleza. Al intentar servirse un café, la taza resbaló de sus dedos temblorosos, estrellándose contra el suelo en 1000 pedazos. «Lo siento», murmuró, arrodillándose para recoger los fragmentos. Pero sus manos temblaban demasiado, y un trozo de porcelana le cortó la palma. La sangre goteó sobre los azulejos blancos. Elena se arrodilló junto a él, tomando sus manos entre las suyas. «Lo encontraremos», susurró, aunque la duda comenzaba a infiltrarse en su determinación. En el salón, convertido en centro de operaciones, un equipo técnico de la Guardia Civil desplegaba mapas detallados del sistema de drenaje sobre la mesa. Líneas azules, rojas y verdes marcaban diferentes conductos, puntos de acceso y zonas potencialmente peligrosas. «Estos túneles secundarios son estrechos pero transitables», explicaba un agente, señalando varios puntos con un rotulador. Un niño podría haberse adentrado siguiendo a su perro. Mientras tanto, un psicólogo infantil conversaba con Elena y Carlos en la cocina. «Necesito entender cómo reacciona Martín ante situaciones de estrés. ¿Busca esconderse o llamar la atención cuando tiene miedo?» «Se esconde», respondió Carlos. «Desde pequeño, cuando algo le asusta, busca un rincón, un espacio pequeño donde sentirse protegido». «Y Simba es su protector», añadió Elena. «Ese cachorro apenas lleva 3 semanas con nosotros, pero Martín lo considera su guardián». La mañana avanzaba cuando un agente entró precipitadamente en la casa. «Inspector, hemos encontrado huellas cerca de la entrada principal del desagüe». Todos acudieron al lugar indicado. En el barro cercano, a la boca del túnel de hormigón, parcialmente oculto por la vegetación, se distinguían claramente pequeñas impresiones. «Son de un niño, sin duda»,
confirmó un especialista mientras fotografiaba y realizaba moldes de las huellas. Y estas otras, más dispersas, parecen de un animal pequeño. La noticia se propagó rápidamente. A mediodía, la primera furgoneta de una cadena de televisión aparcaba en la calle. Una reportera de cabello perfectamente peinado ajustaba su micrófono mientras el cámara preparaba el equipo. Los vecinos observaban con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la curiosidad. Carlos pasó la tarde examinando fotografías del sistema de drenaje con un ingeniero civil que se había ofrecido voluntario. Esta sección podría ser problemática, señalaba el ingeniero, mostrando un estrechamiento en el túnel. Si el niño pasó por aquí, podría haber quedado atrapado al intentar regresar. En el dormitorio de Martín, Elena sostenía la correa nueva de Simba, un regalo que no había tenido tiempo de usar. «Os encontraré», susurró, apretando el objeto contra su pecho. «Mamá os va a encontrar a los dos». Al atardecer, decenas de voluntarios equipados con radios y mapas se reunían en el campo deportivo local. Un teniente de la Guardia Civil les daba instrucciones precisas sobre cómo organizar la búsqueda, dividiendo el área en cuadrantes. «Comunicad inmediatamente cualquier señal, por insignificante que parezca», insistía. «Estamos contra el reloj». Cuando la oscuridad cayó completamente sobre Valencia, uno de los perros rastreadores comenzó a ladrar frenéticamente en la entrada de un túnel secundario del sistema de drenaje. Su guía intentaba calmarlo mientras el animal cavaba desesperadamente, hasta que todos quedaron en silencio al oír un sonido débil y distante que parecía el ladrido de un cachorro viniendo de las profundidades de la tierra. Un silencio absoluto se apoderó del lugar mientras todos contenían la respiración, atentos a cualquier sonido. El ladrido distante volvió a escucharse, débil pero inconfundible, provocando una explosión de actividad entre los rescatistas. «¡Es Simba! ¡Tiene que ser él!», exclamó Elena, intentando acercarse a la entrada del túnel mientras Carlos la sujetaba por los hombros. Bajo la luz de los potentes focos, el equipo de rescate comenzó a prepararse con precisión militar. Comprobaban linternas de alta potencia, radios con frecuencias especiales para funcionar bajo tierra y cuerdas de seguridad que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte en aquel laberinto subterráneo. «Necesitamos entrar ahora mismo», insistió Carlos, intentando ponerse un chaleco reflectante que había arrebatado a un voluntario. 2 agentes de la Guardia Civil lo contuvieron físicamente. «Señor Blasco, no puede entrar ahí, no está entrenado para este tipo de rescate». «Es mi hijo, tengo que ir», gritó Carlos, su rostro transformado por una mezcla de esperanza y desesperación que conmovió incluso a los agentes más veteranos. Mientras tanto, Elena se apartó ligeramente del grupo, teléfono en mano. Su voz temblaba, pero mantenía un control sorprendente. «Mamá, hay esperanza. Han escuchado a Simba. Martín está vivo, lo sé». La coordinadora del equipo de rescate, una mujer de unos 40 años, con el rostro curtido por años de operaciones similares, reunió a todos los presentes para una breve pero crucial explicación. El sistema de drenaje presenta 3 peligros principales: estrechamientos donde una persona puede quedar atrapada, posibles bolsones de gas metano que podrían ser tóxicos y secciones estructuralmente inestables tras las últimas lluvias. A pocos metros, un equipo técnico preparaba un dron equipado con cámara térmica. «Intentaremos obtener imágenes antes de enviar al equipo completo», explicaba un especialista mientras ajustaba los últimos parámetros del aparato. En el extremo de la calle, un grupo cada vez mayor de periodistas se agolpaba tras el cordón policial. Cámaras y micrófonos apuntaban hacia la casa de los Blasco y la zona de operaciones, mientras los vecinos formaban una improvisada barrera humana
para proteger la intimidad de la familia. Deberíamos hablar con ellos, sugirió Elena en la cocina, mientras tomaba un sorbo del café que la hermana de Carlos había preparado. Si más gente conoce el caso, quizás alguien pueda aportar información útil. O quizás entorpezcan la investigación, respondió Carlos con tono cortante. Si hay alguien implicado en la desaparición, toda esta atención podría ponerlo nervioso y no quiero ni pensarlo. En la sala de comunicaciones improvisada, Montero mantenía una tensa videollamada con sus superiores en Valencia. Este no es un caso más, argumentaba con firmeza. Tenemos evidencia concreta de que el niño está en el sistema de drenaje. Necesito mantener todos los recursos disponibles. La operación avanzaba cuando un rescatista emergió del túnel, cubierto de barro hasta las cejas. En su mano enguantada sostenía un pequeño trozo de tela azul. Encontramos esto a unos 200 metros, informó, entregando la evidencia a Montero. Coincide con la camiseta que llevaba el niño, según la descripción. Elena reconoció inmediatamente el tejido. Era de la camiseta favorita de Martín, aquella con el cohete espacial estampado que se negaba a dejar de usar incluso cuando ya le quedaba pequeña. En una esquina tranquila de la casa, la psicóloga infantil asignada al caso enseñaba a Elena técnicas de respiración para controlar la ansiedad. Inhala contando hasta 4, mantén 2 segundos, exhala contando hasta 6, le indicaba mientras observaba preocupada los signos evidentes de agotamiento en el rostro de la madre. La situación se complicó cuando un meteorólogo local presentó sus mapas al inspector Montero. Este sistema de tormentas llegará a la costa valenciana en aproximadamente 72 horas, explicó, señalando formaciones nubosas que avanzaban inexorablemente hacia ellos. A las 3:42 de la madrugada, cuando el silencio de la noche solo era interrumpido por el zumbido de los generadores que alimentaban los focos, la radio sobre la mesa de comando crepitó con la voz entrecortada de uno de los rescatistas. «Control, hemos encontrado huellas pequeñas y hay algo más. Parece que alguien ha estado escribiendo con barro en las paredes, la letra M y lo que parece ser un dibujo de un perro». Los líderes de la operación se reunieron inmediatamente alrededor de un tablet que mostraba las fotografías transmitidas desde el interior del túnel. Las imágenes, aunque borrosas por la humedad y la poca luz, revelaban claramente trazos hechos con barro en la pared de hormigón, una M temblorosa y lo que parecía ser la silueta simple de un perro. «Está intentando comunicarse», murmuró el inspector Montero, mientras pasaba las imágenes a la especialista en psicología infantil que habían incorporado al equipo. La doctora Ferrer estudió detenidamente las fotografías, su expresión transformándose gradualmente. «El niño está comunicándose deliberadamente. Esto sugiere que mantiene la esperanza de ser encontrado, lo cual es extraordinariamente positivo dado el tiempo que lleva desaparecido». Elena, que había permanecido en silencio junto a Carlos, arrebató el tablet de las manos de la psicóloga. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer los trazos. Es su manera de dibujar a Simba. Lo hace exactamente así desde que le regalamos el cachorro. Es él, es la señal de Martín. En la sala contigua, Carlos se había apartado momentáneamente del grupo. Sentado solo frente al televisor encendido, observaba la cobertura en directo que una cadena nacional estaba realizando sobre la desaparición de su hijo. El control remoto se tensaba en su mano hasta que los nudillos se volvieron blancos, mientras los periodistas especulaban sobre las posibilidades de encontrar con vida a el pequeño Martín Blasco. Fuera, la situación se había convertido en un circo mediático. Docenas de periodistas se agolpaban en la entrada del barrio, mantenidos a raya por un cordón policial. Un portavoz de la Guardia Civil intentaba ofrecer información controlada, pero las preguntas llovían como proyectiles. ¿Es cierto que han encontrado mensajes del niño?
¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un menor en esas condiciones? ¿Se baraja la hipótesis de un secuestro? La tensión finalmente quebró a Carlos cuando un productor de televisión se acercó ofreciéndole todos los recursos necesarios para la búsqueda a cambio de una entrevista exclusiva con la familia. La discusión acalorada terminó cuando Carlos, súbitamente pálido, se llevó la mano al pecho y comenzó a respirar con dificultad. «Necesitamos un médico», gritó Elena, sosteniendo a su esposo mientras lo guiaba hacia el sofá. El médico de la unidad de emergencias que examinó a Carlos diagnosticó un ataque de ansiedad severo. «Su cuerpo está reaccionando al estrés extremo», explicó mientras aplicaba un sedante leve. «Necesita descansar, aunque sea unas horas». Mientras tanto, en una sala apartada, un equipo de ingenieros trabajaba frenéticamente creando un modelo tridimensional del sistema de drenaje en un potente ordenador portátil. Si introducimos los registros pluviométricos de los últimos 3 meses, explicaba uno de ellos, podemos predecir los flujos de agua y dónde podría haberse refugiado el niño para mantenerse seco. La operación dio un giro inesperado cuando un anciano de aspecto frágil se presentó en el puesto de comando, insistiendo en hablar con el responsable. «Trabajé en el mantenimiento de esos túneles durante 40 años», explicó al inspector Montero con voz temblorosa, pero segura. «Hay secciones que no aparecen en los planos oficiales, túneles antiguos que fueron sellados, pero que un niño podría atravesar». Con manos arrugadas por el tiempo, el anciano comenzó a dibujar sobre el mapa, marcando pasajes olvidados y conexiones que solo los veteranos conocían. Montero observaba con creciente interés, viendo cómo el mapa de búsqueda se expandía con nuevas posibilidades. Al amanecer del cuarto día, Elena permanecía en la baranda de la casa, observando el movimiento incesante de los equipos de rescate. Sus dedos acariciaban distraídamente la correa de Simba que no soltaba, como si fuera un talismán que pudiera guiarla hasta su hijo. En ese preciso momento, cuando las nuevas estrategias de búsqueda comenzaban a implementarse con la exploración de los accesos recién identificados, el meteorólogo jefe irrumpió en la sala de comando con nuevas previsiones alarmantes. El sistema de tormentas había cambiado de rumbo durante la noche y ahora se dirigía directamente hacia Valencia, con previsión de lluvias torrenciales en menos de 24 horas, tiempo suficiente para transformar todo el sistema de drenaje en una trampa mortal de agua corriente. El meteorólogo jefe, con mapas satelitales desplegados sobre la mesa, explicaba la situación con voz tensa. El sistema frontal ha cambiado su trayectoria durante la noche. Las lluvias llegarán antes de lo previsto y serán significativamente más intensas. En la sala de crisis improvisada en el ayuntamiento, representantes municipales, Protección Civil y la Guardia Civil debatían acaloradamente sobre protocolos de emergencia. El debate se centraba en una decisión imposible: cerrar preventivamente las compuertas principales del sistema de drenaje para proteger los barrios bajos de Valencia de posibles inundaciones o mantenerlas abiertas para continuar la búsqueda de Martín. «Si cerramos ahora, condenamos al niño», argumentaba Montero, golpeando la mesa con el puño. «Pero si no lo hacemos y las lluvias son tan intensas como predicen, podríamos tener una catástrofe en media ciudad». Mientras tanto, un helicóptero aterrizaba en un campo cercano, levantando nubes de polvo. De él descendían 3 especialistas en rescate acuático de la Unidad Militar de Emergencias, transportando equipos avanzados que Valencia no disponía. Corrieron hacia el puesto de mando, conscientes de que cada minuto era crucial. En casa de los Blasco, Carlos se había recuperado parcialmente del ataque de ansiedad, pero su mirada revelaba una rendición que Elena no podía soportar. «Tenemos que prepararnos para lo peor, Elena», murmuró, sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. «Han pasado casi 4 días sin agua ni comida. Las probabilidades de que Martín esté... ¿Cómo puedes rendirte?».
interrumpió Elena, su voz temblando de rabia contenida. ¿Cómo puedes abandonar a nuestro hijo cuando sabemos que está ahí abajo? Ha dejado señales. Simba ha sido escuchado. En su despacho temporal, Montero mantenía una videollamada tensa con el ministro del Interior. Señor ministro, necesitamos autorización para proceder con el plan alternativo. Proponemos desviar parte del caudal hacia canales secundarios, manteniendo secciones del túnel principal transitables durante más tiempo. Simultáneamente, técnicos especializados preparaban pequeños robots equipados con cámaras térmicas y sensores de movimiento. Estos dispositivos, prestados por el Departamento de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Valencia, podrían avanzar por conductos demasiado estrechos o peligrosos para los rescatistas humanos. Si programamos una ruta basada en los nuevos mapas del señor Ferrer, explicaba una ingeniera mientras ajustaba los controles en un ordenador portátil, podemos cubrir gran parte del sistema en las próximas 6 horas. A mediodía, Elena aceptó participar en una rueda de prensa improvisada. Bajo las luces cegadoras de las cámaras, su rostro pálido pero determinado transmitía una fuerza que conmovió a toda España. Si alguien conoce esos túneles, si alguien tiene información, por favor, ayúdenos a encontrar a Martín. No pierdan la esperanza porque nosotros no la hemos perdido. Mientras Elena hablaba ante las cámaras, Carlos se encontraba solo en el dormitorio de Martín. Sentado en la pequeña cama, sostenía la camiseta del Real Madrid que su hijo tanto amaba, permitiendo finalmente que las lágrimas fluyeran libremente. El peso de su momentánea rendición le aplastaba el pecho. Montero, estudiando los últimos datos de radar meteorológico en su tablet, calculaba mentalmente: tenemos 18 horas, 20 como máximo, antes de que el sistema comience a inundarse peligrosamente. Al atardecer, una doble operación se desarrollaba simultáneamente, mientras equipos de voluntarios construían barreras con sacos de arena siguiendo las indicaciones de ingenieros hidráulicos. El primer robot explorador era introducido en un estrecho acceso del túnel principal. En la sala de monitoreo improvisada, todos contenían la respiración mientras las primeras imágenes aparecían en pantalla. El robot avanzaba lentamente, iluminando con su potente LED las paredes húmedas del túnel, revelando más marcas de barro que confirmaban el paso de Martín. Elena y Carlos, reconciliados en su dolor compartido, observaban las imágenes en silencio, sus manos entrelazadas en un apretón que expresaba todo lo que las palabras no podían. Fuera, el cielo se oscurecía rápidamente. Nubes negras y densas avanzaban inexorablemente hacia Valencia, mientras el viento comenzaba a agitar los árboles con creciente intensidad. Las primeras gotas, gruesas y pesadas, comenzaban a golpear el pavimento. El silencio cayó sobre la sala de control cuando el robot viró en una curva del túnel y su cámara captó una imagen que hizo que todos contuvieran la respiración. Una pequeña figura acurrucada contra la pared, abrazada a un cachorro dorado, ambos inmóviles en la oscuridad, mientras el primer trueno resonaba a lo lejos y gotas de lluvia comenzaban a salpicar el suelo seco de Valencia. La imagen congeló a todos en la sala de control. La pequeña figura inmóvil abrazada al cachorro dorado era inequívocamente Martín. Montero fue el primero en reaccionar, activando el protocolo de emergencia con voz firme pero controlada. Lo tenemos. Coordenadas confirmadas. Sector F7 del túnel principal, aproximadamente a 800 metros de la entrada norte. Equipo Alfa, prepárense para entrar inmediatamente. La sala estalló en actividad frenética. Los cálculos hidráulicos proyectados en la pantalla principal mostraban que disponían de menos de 3 horas antes de que esa sección comenzara a inundarse peligrosamente. Elena se aferró al monitor, sus ojos fijos en la imagen borrosa de su hijo. «No se mueve», susurró, su voz apenas audible.
¿Por qué no se mueve? El especialista médico se inclinó sobre las imágenes, analizando meticulosamente la posición de Martín. Está inconsciente, pero la posición protectora con el perro es una buena señal. El animal puede haberlo mantenido caliente, lo que explicaría que haya sobrevivido tanto tiempo. Mientras el equipo de élite se equipaba a toda velocidad, Elena tomó una decisión inamovible. Agarrando un chaleco de seguridad de los que colgaban junto a la puerta, se lo colocó con determinación. «Voy hasta el punto de acceso más cercano. No me quedaré aquí esperando», declaró. Su voz no admitía discusión. Montero la miró fijamente durante unos segundos antes de asentir lentamente. «Puede acompañarnos hasta el punto Alfa 3, pero no más allá», concedió, reconociendo que negarle eso a una madre sería inhumano. Fuera, Carlos había encontrado su propia misión. Con una energía renovada por la esperanza, coordinaba a un grupo de voluntarios y trabajadores municipales en la construcción de desvíos con sacos de arena. «Más rápido, cada minuto cuenta», gritaba mientras cargaba él mismo pesados sacos, ignorando el agotamiento acumulado de días sin apenas dormir. A las 19:42, la primera unidad de rescate entró en el túnel principal. Sus potentes linternas creaban haces de luz que cortaban la oscuridad, mientras avanzaban cuidadosamente por el agua que ya cubría sus tobillos. El espeleólogo voluntario, Manuel Ferrer, demostró ser invaluable cuando, tras consultar los antiguos planos que él mismo había ayudado a completar, identificó una desviación estrecha no documentada en los mapas oficiales. «Por aquí podemos acortar el camino casi 200 metros», indicó, señalando un pasaje que parecía apenas lo suficientemente ancho para que un adulto pasara de lado. Cerca de la entrada principal del sistema, médicos veteranos de emergencias montaban una estación de trauma improvisada. Organizaban meticulosamente fluidos intravenosos, mantas térmicas y equipos de reanimación, preparándose para recibir a un niño en condición crítica tras días bajo tierra. En el centro de control, los sensores de nivel de agua comenzaron a emitir alertas en secuencia. En el mapa digital, puntos rojos se encendían uno tras otro, como una cascada imparable, indicando el avance inexorable del agua por el sistema. Elena esperaba en el punto de acceso Alfa 3, un pequeño túnel de mantenimiento que descendía verticalmente hacia el sistema principal. Con un radio en la mano, escuchaba la comunicación entrecortada del equipo, cada palabra aumentando simultáneamente su esperanza y su terror. Sección G4 parcialmente colapsada. Procedemos a excavar. Niveles de oxígeno en descenso, pero aceptables. De pronto, el pastor alemán del equipo de rescate, entrenado para detectar personas atrapadas, comenzó a tirar enérgicamente de su correa, arrastrando a su guía hacia un pasaje lateral que no habían explorado. La lluvia caía ahora con violencia inusitada, transformándose en una cortina de agua que reducía la visibilidad a pocos metros. Los ingenieros monitoreaban ansiosamente las barreras improvisadas, que comenzaban a ceder en algunos puntos bajo la presión creciente. El equipo de rescate finalmente alcanzó la cámara donde Martín había sido detectado. Sus linternas iluminaron la pequeña figura todavía inmóvil, con Simba erguiendo débilmente la cabeza, emitiendo un ladrido apagado al ver a los socorristas. El médico de la unidad avanzó rápidamente para examinar a Martín, su rostro manteniendo la neutralidad profesional mientras verificaba los signos vitales, hasta que se giró hacia la radio con urgencia en la voz. «Necesitamos evacuación inmediata. El niño está vivo pero en estado crítico, y el nivel del agua está subiendo mucho más rápido de lo previsto. Tenemos menos de 20 minutos antes de que esta sección quede completamente inundada». Las palabras del médico resonaron en los radiotransmisores como una sentencia. El tiempo, que ya corría en contra,
ahora se precipitaba hacia un desenlace potencialmente trágico. El médico de la unidad, arrodillado en el agua que ya cubría el suelo del túnel, colocó con destreza una máscara de oxígeno sobre el rostro pálido de Martín mientras verificaba rápidamente sus extremidades en busca de fracturas. Simba, aunque débil y desnutrido, mantenía un instinto protector sorprendente. Cuando el primer rescatista intentó acercarse a Martín, el cachorro emitió un gruñido defensivo, colocándose entre ellos con las pocas fuerzas que le quedaban. «Tranquilo, chico, venimos a ayudar», murmuró Raúl, un bombero con experiencia en rescate animal, sacando de su bolsillo un pequeño trozo de carne seca. Se acercó lentamente, extendiendo la mano con el alimento mientras hablaba en un tono suave y constante, hasta que Simba, finalmente, permitió que se acercara. La doctora López verificaba los signos vitales de Martín con eficiencia clínica, aunque su rostro revelaba preocupación creciente. Deshidratación severa, hipotermia moderada, posible conmoción cerebral. Necesita fluidos y calor inmediatamente. El equipo improvisó rápidamente una hamaca con material de rescate. Envolvieron a Martín en mantas térmicas especiales mientras el agua continuaba subiendo, alcanzando ya sus rodillas. El tiempo se agotaba más rápido de lo previsto. La ruta alfa está bloqueada. Repetimos, la ruta alfa ha colapsado. Procedemos por la ruta secundaria beta, informó el líder del equipo por radio, provocando un silencio momentáneo en la sala de control. En el punto alfa 3, Elena escuchaba la comunicación con el corazón, latiendo dolorosamente contra sus costillas. Sus manos apretaban el radio con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. Un oficial intentaba explicarle las implicaciones del cambio de ruta, pero sus palabras parecían llegar desde muy lejos. La ruta secundaria es más larga y tiene secciones extremadamente estrechas, explicaba con voz calmada pero preocupada. El tiempo estimado de extracción aumenta en al menos 30 minutos. Mientras tanto, el equipo de rescate enfrentaba el desafío de transportar a Martín por un trecho del túnel tan estrecho que tuvieron que pasar la hamaca de mano en mano, formando una cadena humana en la semioscuridad. En la superficie, Carlos dirigía la colocación de bombas adicionales bajo la lluvia torrencial que caía implacable. Su ropa estaba completamente empapada, pero continuaba trabajando con determinación febril para contener el agua que amenazaba con desbordar las barreras improvisadas. De pronto, dentro del túnel, el equipo médico portátil emitió un pitido alarmante. «¡No respira! ¡Paren!», gritó la doctora López, haciendo que todo el equipo se detuviera al instante. Con movimientos precisos, inició las maniobras de reanimación, presionando rítmicamente el pequeño tórax de Martín. Los segundos se estiraron como horas, mientras todos observaban conteniendo la respiración. Finalmente, Martín emitió una débil tos y retomó una respiración superficial y rápida. Un estallido de aplausos y gritos aliviados resonó en la sala de control cuando la noticia llegó. Por primera vez en días, el inspector Montero se permitió un breve momento de emoción, pasándose una mano por el rostro cansado. La alegría duró poco. Una tormenta eléctrica particularmente intensa provocó la caída repentina del sistema de comunicación. Los técnicos trabajaban frenéticamente para restablecer el contacto, pero los minutos pasaban en un silencio angustioso. Tras lo que pareció una eternidad, el equipo alcanzó finalmente un punto de extracción viable, solo para descubrir que la abertura era considerablemente más estrecha de lo que indicaban los planos. «No podremos pasar la hamaca por aquí», determinó el jefe de equipo, evaluando rápidamente la situación. «Tendremos que sacar al niño sin ella». Manuel Ferrer, el espeleólogo voluntario, se adelantó demostrando décadas de experiencia. Con eficiencia sorprendente,
Improvisó un sistema de poleas usando el equipo disponible para izar a Martín verticalmente por el estrecho conducto. Cuando la unidad médica finalmente emergió del túnel con Martín y Simba, la tormenta cedió momentáneamente, como si la propia naturaleza pausara para presenciar el rescate. Pero la primera mirada detallada al estado del niño, bajo la luz del día, hizo que el médico jefe de la ambulancia intercambiara una mirada grave con sus colegas mientras señalaba urgencia máxima para el hospital. Hay que llevarlo ya mismo a la UCI pediátrica. Está mucho peor de lo que pensábamos. La ambulancia atravesaba las calles de Valencia con sus sirenes aullando en la madrugada. En su interior, los paramédicos trabajaban frenéticamente sobre el pequeño cuerpo de Martín. Elena, sentada en un rincón del vehículo, observaba con terror silencioso cada movimiento, cada gesto técnico, cada mirada intercambiada entre el personal sanitario. Saturación bajando a 85, informó uno de los paramédicos mientras ajustaba el flujo de oxígeno. Necesitamos llegar ya. El Hospital La Fe apareció finalmente ante ellos, su fachada iluminada como un faro en la noche tormentosa. Un equipo completo de emergencia pediátrica aguardaba en la entrada, alertados por radio sobre la gravedad del caso. Cuando las puertas de la ambulancia se abrieron, la camilla fue rápidamente transferida a manos expertas que corrían ya hacia el interior mientras intercambiaban términos médicos y cifras que Elena apenas comprendía. Hipotermia severa, deshidratación crítica, posible daño multiorgánico. Carlos llegó apenas minutos después, estacionando desordenadamente su coche embarrado. Encontró a Elena parada sola en medio del pasillo, su figura pequeña y frágil bajo las luces fluorescentes. Sin palabras, ambos se fundieron en un abrazo desesperado, unidos nuevamente por el miedo compartido. Las primeras horas fueron un torbellino de actividad médica tras las puertas cerradas de la UCI pediátrica. El cirujano jefe emergió finalmente con expresión grave pero profesional, ajustándose las gafas mientras se acercaba a los padres. Las próximas 24 horas son críticas, explicó con voz pausada. Su hijo presenta un cuadro complejo: deshidratación severa, hipotermia, infecciones en varias heridas y posible daño cerebral por periodos de oxigenación insuficiente. Estamos haciendo todo lo humanamente posible. Esa noche, Elena y Carlos se turnaron entre la pequeña capilla del hospital y la sala de espera. Elena rezaba fervientemente, sus labios moviéndose en silenciosas plegarias, mientras sus dedos pasaban cuenta por cuenta del rosario. Carlos, incapaz de encontrar consuelo en la fe, simplemente contemplaba el crucifijo con ojos vacíos. A la mañana siguiente, el inspector Montero apareció llevando un pequeño oso de peluche. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba signos de emoción contenida mientras explicaba sus hallazgos. El perro fue crucial para su supervivencia, comentó mientras compartían un café insípido de máquina. Hemos encontrado marcas de arañazos en zonas donde goteaba agua más limpia. Creemos que Simba guiaba a Martín hacia esos puntos. También lo mantuvo caliente durante las noches. Sin ese animal, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación. El segundo día de hospitalización trajo un momento de pánico cuando una enfermera salió precipitadamente de la habitación de Martín, corriendo para buscar asistencia médica. Elena y Carlos observaron horrorizados desde la sala de espera, mientras un equipo completo entraba rápidamente a la habitación. Ha tenido un episodio convulsivo, explicó posteriormente el neuropediatra, ajustando los monitores. Nos preocupa que pueda indicar daño cerebral por la falta prolongada de oxígeno. Necesitamos realizar más pruebas. Mientras tanto, una veterinaria del hospital provincial se acercó a la familia con noticias sobre Simba. El perro se está recuperando sorprendentemente bien. Es un luchador, como su dueño. Podrán verlo mañana si todo sigue así.
Esa noche, Carlos observó asombrado desde la ventana del hospital la multitud reunida en la calle. Cientos de valencianos sostenían velas encendidas, formando un mar de luz entre la oscuridad. Carteles con mensajes de apoyo y esperanza se alzaban sobre las cabezas, mientras algunos entonaban suaves oraciones. En la madrugada del tercer día de hospitalización, mientras Elena cochilaba en la incómoda silla junto al lecho, fue despertada por algo que inicialmente pensó era un sueño. La voz débil pero distintamente reconocible de Martín, sus ojos ligeramente abiertos, preguntando con confusión: «Mamá, ¿dónde está Simba? Tengo que contarle algo importante que vi en el túnel». Las palabras de Martín provocaron que Elena se incorporara de golpe, derramando el café frío sobre su regazo sin siquiera notarlo. «¡Doctor! ¡Enfermera! ¡Ha despertado!», gritó, mientras presionaba frenéticamente el botón de llamada, sin soltar la pequeña mano de su hijo. En cuestión de minutos, la habitación se llenó de personal médico. La neuróloga pediátrica, que había sido llamada de urgencia, examinaba las pupilas de Martín con una pequeña linterna mientras le hacía preguntas sencillas. «¿Sabes cómo te llamas? ¿Recuerdas qué día es tu cumpleaños?». Para sorpresa y alivio del equipo médico, Martín respondía con claridad, aunque su voz sonaba rasposa por la deshidratación. Su recuperación de la conciencia era mucho más rápida de lo que cualquiera hubiera pronosticado apenas horas antes. «Quiero ver a Simba», insistió el niño, intentando incorporarse. «Él me salvó, me llevaba donde había agua cuando tenía mucha sed». La petición de Martín generó un dilema inmediato para el equipo médico. La jefa de la UCI pediátrica negó categóricamente la posibilidad. «Es completamente irregular permitir la entrada de un animal en estas instalaciones. Las normas de higiene son estrictas por la seguridad de todos los pacientes». Carlos, que había sido avisado por teléfono y acababa de llegar corriendo, escuchó el relato fragmentado de su hijo sobre cómo Simba lo había guiado y protegido en la oscuridad. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Elena mientras susurraba: «Ese perro le salvó la vida. No estaríamos aquí sin él». Durante la mañana, la psicóloga infantil se sentó junto a la cama de Martín con un bloc de dibujo y lápices de colores. «¿Puedes dibujar lo que sentiste cuando estabas en el túnel?», le preguntó con voz suave. El niño comenzó a trazar líneas, creando imágenes sorprendentemente detalladas para su edad. Túneles oscuros, gotas de agua, y siempre Simba a su lado como una presencia protectora. Por la tarde, una enfermera trajo un tablet a la habitación. «Mira lo que ha estado pasando mientras dormías», le dijo, con una sonrisa, mostrándole vídeos de las vigilias, mensajes de apoyo de niños de toda España y dibujos que le habían enviado. Los ojos de Martín se abrieron con asombro al ver su rostro en las noticias. «¿Soy famoso?», preguntó con la inocencia propia de sus 8 años. Mientras tanto, en la planta baja del hospital, el director ofrecía una conferencia de prensa improvisada. «El estado del menor es estable y evoluciona favorablemente, superando nuestras expectativas iniciales. Sin embargo, aún es pronto para descartar secuelas a largo plazo». La noticia del despertar de Martín había desatado una nueva oleada de interés mediático. Elena y Carlos se reunieron con el inspector Montero en una pequeña sala de conferencias del hospital para discutir cómo gestionar la situación. «Tenemos ofertas de exclusivas de todos los medios nacionales», explicó Carlos, mostrando su teléfono lleno de mensajes. «Incluso hay propuestas para libros y documentales». «La prioridad debe ser proteger a Martín», respondió Montero con firmeza. «Es un menor que acaba de pasar por una experiencia traumática». Después de muchas deliberaciones y consultas con los médicos, se tomó una decisión excepcional respecto a Simba. La veterinaria supervisó personalmente el baño especial del animal con productos antisépticos,
mientras el personal de enfermería preparaba un protocolo extraordinario para permitir una breve visita. El momento del reencuentro quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Simba entró cautelosamente en la habitación, confundido por los olores extraños y los aparatos médicos, hasta que vio a Martín. Con un ladrido de alegría, el cachorro dorado se abalanzó hacia la cama, lamiendo las manos del niño mientras su cola se agitaba frenéticamente. Cuando los médicos anunciaron que Martín podría recibir alta en la próxima semana, la familia Blasco comenzó a planear el retorno a la normalidad. Pero esa ilusión se desmoronó rápidamente cuando, al abrir la puerta del cuarto de hospital, encontraron un corredor repleto de periodistas, cámaras y curiosos, mientras el celular de Carlos sonaba incesantemente con una llamada del ministro del Interior solicitando que la familia participase en una ceremonia nacional en honor a los servicios de rescate, dejando claro que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El pasillo repleto de periodistas y cámaras se extendía como un mar agitado frente a la familia Blasco. Carlos bajó lentamente el teléfono, todavía procesando la invitación del ministro del Interior, mientras Elena sostenía protectoramente a Martín contra su cuerpo. «No estamos preparados para esto», murmuró ella, retrocediendo instintivamente hacia la habitación. Los días siguientes confirmaron sus temores. Su modesta casa en las afueras de Valencia se había convertido en un improvisado santuario al que peregrinaban desconocidos, dejando flores, juguetes y cartas para el niño del túnel, como la prensa había bautizado a Martín. Algunos incluso acampaban en la acera, esperando horas para obtener una fotografía o simplemente tocar la verja del jardín donde todo había comenzado. «No puede vivir así, con gente fotografiándolo cada vez que sale a jugar», declaró Carlos una noche en la cocina, hablando en voz baja mientras Martín dormía arriba con Simba, fielmente acurrucado a sus pies. «Tenemos que considerar mudarnos temporalmente, al menos hasta que pase el interés mediático». La adaptación de Martín a su nueva realidad transcurría entre sesiones con la psicóloga especializada, donde recreaba su experiencia utilizando muñecos y dibujos. «Simba me decía dónde había agua limpia», explicaba con naturalidad, como si fuera perfectamente normal que un cachorro lo hubiera guiado en la oscuridad. Por la noche me abrazaba para darme calor. 3 semanas después del rescate, la familia acudió al Palacio de la Moncloa para la ceremonia oficial. Martín, inusualmente serio en su primer traje, caminaba con Simba a su lado, el cachorro luciendo una correa especial, confeccionada para la ocasión. El niño observaba todo con ojos enormes, intimidado pero resuelto. Lo que nadie esperaba fue que, cuando llegó el momento de recibir el reconocimiento, Martín pidiera tímidamente el micrófono. Un silencio absoluto cayó sobre el salón mientras su voz clara resonaba. «Gracias a todos los que me buscaron. Nunca perdí la esperanza porque sabía que me encontrarían». El ministro, visiblemente emocionado, colocó personalmente una medalla especial en la coleira de Simba, proclamándolo héroe canino de España. El cachorro permaneció sorprendentemente quieto durante el procedimiento, como si comprendiera la solemnidad del momento. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Elena comenzó a colaborar con una fundación de seguridad infantil, utilizando la experiencia de Martín para desarrollar programas educativos en escuelas. Carlos retomó su trabajo, recibido con una ovación espontánea que lo incomodó profundamente, aunque agradecía el apoyo sincero de sus compañeros. La recuperación no fue lineal. Algunas noches, Martín despertaba gritando sobre agua que subía, sobre oscuridad que lo ahogaba. Elena y Carlos corrían a su habitación, encontrando invariablemente a Simba ya despierto, lamiendo las mejillas del niño para calmarlo. 6 meses después del rescate,
la familia visitó el sistema de drenaje renovado junto al inspector Montero. Contemplaron las nuevas rejas de seguridad instaladas en cada entrada y los sistemas de alerta temprana que formaban parte del ahora denominado Protocolo Martín. «Parece que has cambiado cómo se hacen las cosas en toda España», comentó Montero, colocando una mano en el hombro del niño. La primavera siguiente, la familia entera participó en la inauguración del Centro de Entrenamiento Canino Simba, cortando la cinta ante un Martín más confiado que incluso pronunció unas palabras improvisadas sobre la importancia de los perros de rescate. Montero se convirtió en un visitante regular en la casa de los Blasco, a menudo trayendo pequeños regalos educativos para Martín, como el kit de explorador seguro, con brújula, linterna y silbato que el niño atesoraba. Años más tarde, cuando un periodista preguntó a Martín Blasco, ahora un joven técnico de la Unidad Canina de Rescate, si aún pensaba en lo ocurrido en aquellos túneles, sonrió mientras acariciaba la cabeza grisácea de un Simba envejecido a su lado y respondió: «No lo pienso como algo que me sucedió, sino como algo que nos definió. Aquella grieta en el silencio no nos separó. Nos enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay un camino de vuelta a casa si tienes a alguien guiándote».